tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión de Mix Valle Play Music 32.1, la estación de Valle de Chalco. Es para nosotros un placer y un gusto que nos sigan este día. Y pues bueno, les damos la bienvenida al programa La Hora Jurídica. Yo soy el licenciado José Andrés Guerrero Morales. Y pues este programa es posible gracias a la participación y apoyo de las asociaciones civiles Familia y Sociedad Unidos para Progresar y también Unidos por la Reivindicación de los Grupos Minoritarios. Estas asociaciones tienen su finalidad es ayudar a la sociedad en su conjunto y pues principalmente iniciando desde Valle de Chalco. Trabajamos en conjunto mediante dos bufetes jurídicos. Por una parte está Soluciones a Conflicto Jurídico y MLA. Estos bufetes jurídicos ofrecen atención a la gente que requiera de asesoría. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de los medios alternos de solución a los conflictos. Y pues el programa de hoy va a estar muy interesante. Nos acompaña para ello Daniela Maldonado Reyes. O Reyes Maldonado. Sí, Reyes Maldonado. Ok, y pues bueno, ella es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México de la licenciatura en Derecho. También es parte del equipo de MLA y pues ella está pues sumamente capacitada en este tema de lo que tiene que ver con los medios de solución a los conflictos. Pues vamos a empezar con este tema, también recordándoles que nos pueden marcar a los teléfonos en cabina o nos pueden mandar mensaje de texto al Facebook Live, compartir, darle like, y pues si conocen a alguien que tenga problemas jurídicos o que necesite ayuda, también pueden contactarlo, mandarles el link de la página o compartir todas las redes sociales en Mix Valle Play Music. Pues bueno, licenciada, el día de hoy vamos a platicar de este tema y pues bueno, ¿qué nos puede decir acerca de lo que son los medios alternativos de solución a los conflictos? Bueno, estos medios son más conocidos por MASC. Tienen diferentes denominaciones, pero la más conocida o la más común son los MASC. Podemos entender como un MASC, que es una serie de procedimientos, técnicas, métodos que emplean dos o más personas para poder llegar a un acuerdo y que ese acuerdo termine con un conflicto que ellos tienen. Y así, llegando a ese acuerdo y terminando el conflicto, ya no van a acudir lo que es a los tribunales del Estado de México. ¿Por qué? Porque ya terminaron su conflicto de una manera alterna a lo que conocemos como el procedimiento ordinario. Okay. Bueno, aquí, para empezar a hablar de los MASC, debemos de conocer lo que son los antecedentes. De los MASC se comenzó a hablar por primera vez aquí en México, lo que es en la Constitución de 1824. Esa, en sus artículos 154 y 157, se empezó a hablar por primera vez de los MASC, aunque, bueno, en ese tiempo no era tan común que se empleara. Después hubo una nueva implementación, pero esa fue en la Constitución de 1917, en donde ya se empleó los medios alternos de solución a conflictos, pero en materia laboral. Pero la reforma que fue importante ya fue hasta el 18 de junio del 2008, en donde ya se elevó a rango constitucional los MASC, en donde, bueno, se encuentra estipulado en el precepto 17, párrafo tercero, fracción tercera, disculpa. Y ahí es donde, bueno, dice que la autoridad deberá emplear los medios alternos de solución al conflicto. En materia penal, por ejemplo. Y ya de ahí la autoridad tiene la obligación de promover estos medios y de informar a las personas que existen otras alternativas para solucionar sus conflictos, y más que nada de manera abreviada, porque eso es una de las características de los MASC, que hace que los procedimientos sean de manera más breve, de manera económica. Que por ejemplo ahorita con la situación del COVID, pues el proceso jurisdiccional normal está tardando mucho por la saturación de trabajo, carga de trabajo y todo. Entonces el método adecuado para terminar o dirimir una controversia son los MASC. Muy bien, y al respecto es bueno que nos comente acerca de
los antecedentes, porque precisamente, como dice, en materia laboral, los medios alternos de solución a los conflictos y prácticamente todo el procedimiento laboral tiene como primicia eso, que entre el patrón y el trabajador lleguen a un consenso para evitarse todo el proceso que puede tardar años. Ajá, así es. También en materia familiar resulta ser parecido si no se ponen de acuerdo las partes. ¿Por qué? Porque puede ser tedioso y tardado, un juicio desgastante que al final de cuentas puede llegar al mismo término. Pero en sí se nos decía que para el Estado de México también está esta situación de los medios alternos solucionan los conflictos, y pues se sabe que existen incluso centros de mediación y conciliación. ¿Estos en qué consisten? Así es. Bueno, para el Estado de México tenemos una ley de mediación, conciliación y promoción de la paz social. Ajá, ahí mismo, en esa ley se deriva lo que es un reglamento de mediación y conciliación. Sí. En esta ley, en este reglamento para el Estado de México, se encuentra estipulado lo que es todo el procedimiento de cómo se va a llevar a cabo los medios alternos, lo que es el procedimiento, se lleva a cabo, contempla, los derechos, las obligaciones, los efectos que tiene el convenio si se llegan a un acuerdo, los efectos que tiene si es por incumplimiento. Entonces lleva toda la serie de pasos que se va a llevar a cabo en los MASC. Así también contempla lo que son los centros de mediación y conciliación, como mencionabas. También contempla lo que son las unidades de mediación y conciliación. Sí. Ajá. Aquí para entender más o menos lo que son los MASC, debemos de saber que pues toda controversia deriva de un litigio. Claro. Que un litigio es una contraposición de ideas de diferentes partes. Un problema entre dos personas en esencia, entendiéndolo desde un punto de vista desde una persona que se opone contrariamente a lo que dice la otra. Ajá. ¿Podría decirse eso? De una idea contraria a otra, de manera más coloquial. Sí. Sí. Bueno, ahí existen tres maneras diferentes de solucionar lo que es un litigio, que son lo que es la autocomposición, autotutela y heterocomposición. Ajá. Sí. En lo que es la autotutela, sabemos que es justicia por propia mano, que tenemos lo que es la permitida y la no permitida, en donde la que es permitida es lo que tenemos, un ejemplo, el derecho de retención de la posesión. En caso de que una persona no te pague, tú retienes la posesión hasta que no te termine de pagar todo. Sí. Y ese es un método para resolver el litigio. El otro es la autocomposición, y en eso es donde se encuentran los MASC. ¿Por qué? Porque ya se encuentra la conciliación, la mediación. En este caso también se encuentra la negociación. Sí. La mediación y conciliación lo podemos explicar más adelante. La negociación, así en términos amplios, un ejemplo sería lo que es el allanamiento, el desistimiento. Y tenemos una última forma en que se puede resolver un litigio, que es la heterocomposición, que aquí ya es cuando un tercero, pero el requisito es de que tiene que ser imparcial. Okay. Ajá. Lo encontramos en lo que son los tribunales, que se resuelve lo que es con una sentencia. Claro. Y el juicio arbitral, que se resuelve con un laudo. Sí, así es. Y aquí ¿qué es lo importante, y más para los que nos ven y nos escuchan a través de la transmisión? Es que de inicio nosotros como abogados debemos de tener cierta habilidad para la negociación, para lo que tiene que ver con la mediación. Incluso, si bien es cierto, tal vez no somos mediadores propiamente dicho, pero sí al momento de que el cliente llega con nosotros, llega con un problema, en el sentido de que ya sea guardia y custodia, ya sea pensión alimenticia, ya sea un pagaré, ya sea un delito, siempre va a haber la necesidad de ser asesorados por un profesionista en derecho, en donde curiosamente y en la práctica sucede que hay muchos abogados que se toman el problema en serio, como si fuera personal, algo que nos han dicho que no se debe de hacer, porque al final de cuentas el problema es de las personas. Sí. Entonces,
sí influye determinantemente lo que el abogado le aconseje a su cliente, porque en ocasiones a mí me han dicho los propios clientes, licenciado, yo hago lo que usted me indique, qué es lo que más me conviene. Si usted me dice continuamos hasta que se termine el juicio, pues yo acepto. Y yo le digo, no, ¿sabes qué? O sea, mejor analiza, considera cuáles son los aspectos que te pueden llegar a beneficiar. Si bien es cierto, en una negociación no van a ganar todos, porque va a tener que ceder o uno o otro. Ajá. Entonces, pero esencialmente cuando se acuden a estos centros de conciliación y mediación del Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México, te dicen, tienen que estar de acuerdo. Si bien llega una de las dos personas a solicitar la cita, porque se abre incluso un expediente en donde te dicen cuál es el domicilio de la persona con la que tienes el conflicto. No, Así pues es. tal. Entonces se le cita para tal fecha para que se presente. ¿Qué pasa si no se presenta? Si no se presenta, ya se da por no aceptado el MASC. Aquí hay una cuestión. Ya cuando se realiza lo que es la notificación para los MASC, ya la realiza un notificador, en donde ya sea va al domicilio o va al domicilio laboral de la otra persona que la están requiriendo. Ese notificador va a mencionar a la persona que están requiriendo para el MASC lo que es la fecha en que solicitaron el MASC, quién lo solicitó, por qué controversia lo solicitaron y los puntos en los que va a versar el procedimiento MASC. Esa persona tiene la facultad de lo que es de aceptar o negarse a aceptar esa notificación, ya que no es de su interés, porque para que se dé un MASC es un acuerdo de voluntades. Las dos personas deben de estar de acuerdo en acudir a un MASC, porque de lo contrario, si las personas fue manipulada para acudir a un MASC, al momento de la calificación del convenio o del acuerdo reparatorio, no la van a aceptar. ¿Por qué? Porque tiene un vicio. Claro, y al final de cuentas hay dos posibilidades, está la conciliación y la mediación, en donde de alguna forma ellos deben de tener claro de qué forma se va a resolver su problema, entendiendo desde el punto de vista que ya deben de llevar incluso a veces la idea de qué es lo que pretenden obtener a través del convenio. Y en otras ocasiones los propios mediadores proponen, o sea, dicen, ¿cuál es tu problema? Vamos a buscar la solución. Entonces la ventaja de acudir es que precisamente las personas van a estar enteradas de cuáles son las posibilidades de poder llegar a un acuerdo. Y esto evita varias cosas: carga excesiva de trabajo en los tribunales, soluciones prontas a un conflicto. Así es. Y yo reconozco que hay muchos abogados, colegas, que tienen bastante facilidad para estas cuestiones, propiamente como mediadores, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿los mediadores qué funciones tienen? Los mediadores tienen unas obligaciones, lo contempla así la ley, que bueno, una de las primeras obligaciones que tiene es informar a las partes, bueno, ya que aceptaron las partes sujetas a la mediación, al medio alterno, tienen obligaciones, lo que es informar a las partes sobre de qué trata ese procedimiento, qué van a hacer, qué es, de qué etapas consta. Si llegan a un convenio, qué efectos va a tener a futuro. Si no llegan a un convenio, qué efectos va a tener. También les menciona sus obligaciones, sus derechos, cómo se puede terminar o cómo se puede terminar anticipadamente. Le menciona todas las cuestiones en las que va a versar el proceso de medio alternativo de solucionar conflicto. Le va a mencionar todo. Pero para esto los mediadores, conciliadores o los facilitadores tienen que tener ciertas características. No cualquier persona puede ser. Porque, una de las características es que sea licenciado en Derecho. Sí. Otra, que tenga conocimientos de especialidad en psicología. ¿Por qué? Porque esta persona no solo, aparte de enfocarse lo que es en la controversia para solucionarla, sí, también se va a versar en lo que son los sentimientos de las personas. Entonces tiene que manejar todas, tanto cuestiones legales como cuestiones humanas. Claro.
Ajá. Y por ejemplo, cuenta lo que es hasta el tono de voz. Sí. Y pues es importante y no, bueno, como comento, estas personas, los mediadores, conciliadores o facilitadores, deben de estar en continuos cursos. Sí. ¿Por qué? Porque pues van cambiando las situaciones y ya para que así puedan interactuar más fácil con las personas. Sí, y aparte estos medios de solución alternos al conflicto ya tienen una especial trascendencia en la actualidad, porque incluso pues ya hay materias, ya hay diplomados, ya hay cursos como lo comenta, donde uno se puede especializar en ese ámbito y sí obtener bastante beneficio en el sentido de que pues a lo mejor no llevarías un juicio completamente si se llevara a cabo un convenio. Si llegara a haber un acuerdo, un convenio en estos centros de mediación, ¿qué consecuencias tiene este convenio? Bueno, te comento. Ya si se llegó las partes a un convenio, el mediador, conciliador o facilitador va a levantar lo que es una constancia, Sí. que se denomina, que es más conocido como convenio o acuerdo reparatorio en penal. Okay. Ajá, esto va a contener lo que es la fecha, lugar, hora en que se celebró ese convenio, va a contener los nombres, domicilios de las partes, así también como del mediador, conciliador o facilitador. También ese va a contener unas cláusulas. Ajá, que estas cláusulas pues, van a consistir en hacer, no hacer, que estas las tienen la obligación las partes de cumplirlas. Sí. Ajá, este convenio, ya como mencioné, contiene las cláusulas. Al final las partes van a firmar y su huella. En caso de que las partes tengan un representante legal, también para que acredite su personalidad. Ya una vez ya celebrado lo que es el convenio o el acuerdo reparatorio, este convenio se va a llevar para su aprobación o su calificación al director del centro del MASC. ¿Por qué? Porque este director tiene unas obligaciones en donde se tiene que cerciorar que existió la voluntad de las partes. Okay. Se va a cerciorar que no existe ningún vicio. Sí. De manera que si ya no existe, que si sí existe la voluntad de las partes y que no fueron manipuladas o obligadas, así es, entonces ya lo va a elevar lo que es a cosa juzgada. Sí. Entonces, bueno, prácticamente pues tiene la característica de una sentencia, ese convenio. Prácticamente sin llevar a cabo todo el procedimiento se obtendrá un convenio que resolvería de plano el problema, ¿sí? Así es. Y pues el convenio lo pueden acordar las partes ya sea de cumplimiento inmediato o diferido. Okay. Inmediato va a surtir efectos o ser válido al momento en que las partes lo firman. Okay. O diferido, no sé, las partes estipulan un cierto tiempo para poderlo cumplir. Muy bien, pues muchas gracias por explicarnos a gran detalle este aspecto. Y pues bueno, amigos y amigas, pues pueden hacer sus comentarios, incluso marcar a los teléfonos de cabina, pueden compartir, dar like, hablarle a sus vecinos si tienen un problema, decirle a sus familiares si tienen alguna duda respecto de este tema o les pudiera ayudar. Y claro, pues también incluso pueden agendar su cita para que igual los abogados expertos en el bufete jurídico MLA y soluciones al conflicto jurídico los puedan atender. Y pues bueno, estamos en Mix Valle Play Music, vamos a comerciales. Estás escuchando Mix Valle Play Music 32.9, la radio de Valladolid. Sí, decíamos que entonces los juzgados van a cerrar las actividades, ¿verdad, licenciada? Sí, el 7 de diciembre. Y aquí en el Estado de México el 10, el 11 se decretó, pero pues muchas veces desde el 10 ya dejan de trabajar. Sí, entonces nos comentabas acerca de este tema de los medios alternos a solucionar los conflictos. ¿Te ha tocado alguna vez que las personas no quieran llegar a un acuerdo o se pongan renuentes de alguna forma? Sí. Por algunas cosas así? Sí, si las personas son renuentes o se niegan ya a llegar al acuerdo, pues obviamente es el proceso jurisdiccional. Y como decías,
esto implica que sea, como dicen, las cuestiones sentimentales o emocionales de cada persona. Porque muchas veces incluso ya tienen un problema no tanto de lo que se pelea en dinero, en especie, en cosas, sino más bien en temas de quién fue el que tuvo a lo mejor la culpa. Y ahí es donde dices que pues, los especialistas tienen que tener este conocimiento exacto de saber desde dónde empezar a platicar con ambas partes para que los dos entiendan que al final de cuentas, pues incluso dice la justicia restaurativa o para la paz, que esto implica dos términos importantes. Por una parte está el restaurar las relaciones sociales. Exacto. Y la paz social, que implica que las personas pues dejen sus conflictos para poder rehacer su vida. Así es. En muchas ocasiones hay problemas muy graves, pero que al final de cuentas pueden ser resueltos a través de estos medios. Sí, ya lleguen a un acuerdo y ya, porque sí, como te mencionaba, no solo tratan los asuntos de controversia, sino los asuntos personales. Así es, y volvemos a lo mismo, los problemas no son de los abogados, porque sí ha habido en muchas ocasiones abogados que mal aconsejan a sus clientes diciéndoles que van a ganar tal vez menos de lo que se podría ganar a través de un convenio. Así es, pero la mayoría de los abogados pues aconseja acudir a un proceso jurisdiccional. Así es, porque a veces se descarta el tema de los centros de conciliación y mediación, y en este caso, incluso dentro del propio procedimiento, ya una vez admitida la demanda, el juez hace énfasis que pueden acudir incluso alternamente a estos centros de conciliación, incluso aunque está el procedimiento. Así es. De hecho, en el emplazamiento en materia civil, familiar, mercantil, se hace de conocimiento a las partes de que existen los MASC, ya para que ellos determinen si acuden o no. Sí, y aparte considero que estos medios alternos aplican incluso a nivel nacional en la República. O sea, en diferentes estados, al final de cuentas lo que se busca es precisamente evitar un problema o un litigio más bien, en donde las partes pues terminen sumamente desgastadas emocional, económicamente, incluso hasta en su salud. Me ha tocado en ocasiones. En un juicio tuve una contraparte que la señora estaba enferma, tenía cáncer. Somos la frecuencia que se mueve por todo el continente, un poco más allá. Mix by Play Music se pega. Muy bien, amigos y amigas, pues ya regresamos a Mix by Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco, y pues estábamos aquí platicando acerca de los medios alternos de solución a los conflictos, en donde pues hablábamos de que esto es muy importante tomarlo en consideración, porque hay una frase que siempre se dice en los tribunales, incluso la misma gente luego llega a comentar cuando ya aceptan, y te dicen pues más vale un buen arreglo, no un mal arreglo que un buen pleito. Así es. Y esto resulta porque de hecho en la mañana que fui al juzgado, un secretario de acuerdos estaba entregando documentos a uno de los abogados y vio el expediente, eran como más de 1000 hojas, y le dice, tanto para esto, porque al final llegaron a un arreglo. Y dice, pues sí, no se decidieron, y hasta ahorita, antes de la sentencia, ya llegaron a un acuerdo. Entonces sucede que pues muchas de las ocasiones el procedimiento suele ser desgastante y a final de cuentas pueden llegar a lo mismo, a un acuerdo. Hablábamos de los MASC en los centros de conciliación, pero en los procesos hay una etapa en especial. ¿En qué momento se puede llegar a un convenio? ¿Cómo funciona esto? Bueno, aquí se maneja de dos maneras diferentes. En lo que es en la materia penal, lo que existe lo que es la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución a Conflictos en materia penal. Esa es una ley que regula los MASC en materia penal. Ahí pueden hacer saber a las partes que existen los MASC, pero parte de dos diferentes opciones. Una que es el MP y la otra el juez de control. Okay. En una va a informar a las partes el Ministerio Público
Sí. cuando se presente lo que es la denuncia o la querella. Okay. Ajá, hasta antes de que el Ministerio Público dicte la apertura a audiencia inicial, ahí las partes pueden solicitar el medio interno de solución a conflicto. En materia penal. Así es. Y para que el juez de control les comunique a las partes que existe un MASC, esa va a ser a partir de que después de que el Ministerio Público dictó la apertura a la audiencia inicial, Okay. hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Okay. Hasta ahí pueden conocer. Sí. En lo que es en materia civil, mercantil, familiar, se da a conocer de los más, como te mencioné, a partir de lo que es del emplazamiento. Sí. Ajá, lo pueden conocer relativamente en cualquier tiempo pero aquí hay una cuestión. Si ellos se sujetaron, por ejemplo, en el emplazamiento, ¿no? Dijeron, bueno, no vamos a continuar con el proceso jurisdiccional, vamos a someternos a la pues, conciliación medio alterno. Si ya llegan al acuerdo y una de las partes lo incumple, la otra parte puede hacerlo valer por medio del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México como una medida de apremio. Sí, es decir, incluso durante el propio juicio uno puede llegar a un convenio en lo civil, familiar, incluso en mercantil también, y generar un convenio, como dices, puede ser a plazos o puede ser de manera inmediata. Entonces, si no se cumple con estos convenios, sí hay formas incluso de hacerlos valer. Así es. Sí. Para que se cumpla lo que es, por ejemplo, la sentencia ejecutoriada, se puede hacer valer. No, y estamos hablando, por ejemplo, inicialmente estábamos hablando de materia penal. ¿Qué ocurre? Que hay personas que pues dicen, tengo un problema de carácter penal, como de qué tipo, puede ser lesiones, puede ser hasta incluso robo, si no es obviamente un delito que no amerite porque hay delitos pues en específico que no ameritan medio de alterno. Así es. Pero bueno, en los que sí se puede proponer, llegan a las partes a un acuerdo y ahí se termina el problema. Obviamente se tiene que reparar el daño. Así es, se tiene que reparar el daño y no en todos los delitos procede, obviamente. Sí. Lo que sí no procede, los medios alternativos de solucionar el conflicto, es cuando se trate de violencia familiar. No procede. En violencia familiar no procede. Ok, y también otra vez retomando acerca de lo que son el inicio de estos medios alternos de solución a los conflictos y lo que tiene que ver con materia laboral. Hablábamos acerca de que fue el primer antecedente. Materia laboral se dice que pues México es uno de los principales pioneros en ese aspecto porque incluyó la seguridad social primero que algunos países. Entonces lo tienen en consideración como uno de los parteaguas para la materia laboral y los derechos de los trabajadores. En ese sentido, en la actualidad, pues ya está en marcha lo que es la reforma laboral. Y para este caso, para incluirlo al tema, lo que tiene que ver con la materia laboral, antes de iniciar la demanda propiamente, obligatoriamente se tiene que acudir al centro de conciliación laboral. Entonces hay un centro de conciliación laboral federal y hay un centro de conciliación laboral local. El trabajador puede acudir de manera directa y solicitar que citen al patrón, en donde al patrón se le cita y se le requiere para que acuda. Entonces se genera una audiencia de conciliación, así se le llama, en donde se genera un acta en dado caso de que sí se llevara a cabo la conciliación, pues ahí se termina el problema. Si no, esta acta de no conciliación le serviría al trabajador para después interponer su juicio. Pero sí, en esencia, los medios de solución alternas a los conflictos, la ventaja y la bondad de esto es que se evitan un juicio largo. Pero volvemos a lo mismo, hay quienes pues no acceden. Ajá, no ceden. Sí, es un problema, porque incluso también en lo que son el divorcio incausado, ahí está pues las audiencias, la primera de avenencia y la segunda, y en las dos el juez les requiere a las partes para que lleguen a un acuerdo, para que se desistan de divorciarse o para que en su caso se apruebe un convenio en los términos que los dos pues los lleguen a plantear y ahí se terminaría también el problema. Cabe destacar que hay jueces, yo he visto en el Estado de México, podríamos hablar
de algunos de la zona, que sí están muy capacitados en este aspecto también. Y en las audiencias te dicen, a ver, abogado, ¿quiénes son los clientes? O bueno, en este caso las partes, ¿no? Actor y demandado, vengan conmigo, los abogados allá afuera, y ustedes a ver cuál es su problema, cómo lo vamos a resolver. Y hay jueces que sí les aclaran, ¿sabes qué? Tú tienes tu derecho, puedes continuar con el procedimiento, te siguen las demás etapas, pero te advierto, si no hay un convenio, se va a ir a la fase de pruebas, ¿no? Se van a establecer los alegatos, va a haber una sentencia. De esa sentencia los dos se pueden inconformar y puede irse a apelación. De la apelación pueden incluso inconformarse y llegar hasta el amparo. En el amparo tienen su oportunidad de iniciar lo que es el recurso de revisión si el amparo no les fue negado. Entonces hay un cúmulo de actos procesales que se van a seguir si no se resuelve de inmediato. Entonces los jueces, hay muchos jueces en la zona que sí están capacitados en este aspecto. Por ejemplo, estaba viendo acerca de la época que estamos, de lo del COVID, y vi un informe del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, donde dice que los mediadores y conciliadores están incluso llevando a cabo pláticas conciliatorias vía remota también. En este aspecto, ¿qué nos puede platicar? Bueno, se están realizando vía remota, como comentaste, de manera de videoconferencia. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita por la situación del COVID, los juzgados están saturados, bastantes asuntos, bastante gente. Entonces, para evitar esto, la saturación de los juzgados, saturación de trabajo y de gente, están implementando lo que son las videoconferencias para que los mediadores, conciliadores o facilitadores arreglen las controversias entre las partes, pero de manera virtual. Igual son los mismos requisitos, que tenga voluntad, que se quieran sujetar a los medios, que cumplan con las obligaciones, con los derechos, que hagan valer sus derechos en este proceso, y ya se lleva a cabo. Porque, por ejemplo, si no hay interés de una de las partes, se va a decretar lo que es la terminación anticipada de este proceso. La terminación anticipada la puede decretar el mediador, el conciliador, el facilitador o el director de los medios alternos. ¿Por qué? Porque, bueno, por diferentes razones. Una de estas es por falta de interés, porque no asisten a las sesiones, sí. Por manejar un lenguaje antisonante. También. Sí, también. O sea, tienen que ir, y las personas que nos están escuchando, por favor, prudencia ahí en estos lugares, porque si no, no les dan continuidad a su conciliación. Así es, porque esto es un proceso de, como lo dice, de paz. Entonces las partes deben de estar dispuestas a manejarse en un ambiente de respeto. Si no manejan respeto, entonces no. Igual se puede terminar de manera anticipada si las partes se encuentran renuentes o muestran que no quieren llegar a una conciliación. Porque para las sesiones de los MASC, sí, no importa cuántas sesiones sean, no tienen estipulado un número de sesiones. Porque el punto es que lleguen a un arreglo, a un acuerdo. Claro. Pero si aquí, digamos, ya existen 5 sesiones y las partes no llegan a un acuerdo, entonces se va a terminar de manera anticipada. Y qué bueno que toca este tema, porque en lo particular me ha tocado en algunos juicios donde las personas, solo nada más para alargar el proceso, porque nada más es su intención, porque a lo mejor el que se tarde les beneficia, o porque realmente no tienen una intención incluso de llegar a un acuerdo, y nada más lo que hacen es, pues, tal vez desgastar tiempo, energía y demás en los medios, y al final sabían que no iban a optar por ninguna de las sugerencias de los mediadores. Entonces también es importante que ellos también identifican cuándo sí va a haber una probable negociación o un convenio, y cuándo definitivamente no hay forma de que las partes pues lleguen a ponerse de acuerdo. Así es, los mediadores, conciliadores y facilitadores tienen lo que es un registro de si las partes ya se han sujetado a un proceso
alterno antes o no se han sujetado, entonces ellos llevan un registro. Como antecedentes. Así es, prácticamente, Sí. de quienes se ha sujetado a un medio alterno o quienes no. Bueno, también, por ejemplo, aquí en México no tenemos una cultura de utilizar mucho los medios alternos. Una cultura de la paz social. Así es. Muchos se van por lo que son el proceso jurisdiccional y pues es muy tardado y gastan dinero, entonces, porque Sí. se supone que una de las obligaciones de los mediadores, conciliadores y facilitadores es propiciar las actividades que fomenten a que las personas acudan a los medios alternos. Sí. No, y de hecho aquí es importantísimo ese punto que acaba de mencionar, porque en realidad, como dice, hay personas que prefieren llevarse el juicio con tal de tal vez ganar. A veces ni siquiera es mucho, decíamos, es a lo mejor algo significativo hasta por poquito. Una vez un licenciado me comentó una de sus anécdotas. Dice que en un divorcio las personas estaban peleando por la plancha. O sea, ni siquiera era simplemente porque quién se iba a quedar la plancha, pero no era una situación de vamos, hasta incluso de dinero, sino de orgullo, ¿no? De quién iba a quedarse más. Sí. Y en otro proceso que igual tuvimos que resolver, nosotros tuvimos más de 5 pláticas con una señora que era deudora. Entonces esta señora se le dijo, a ver, mire, usted debe tanto, vamos a hacerle una condonación con tal de que pague para ya resolver el problema. La señora estaba dispuesta, pero por una cantidad simbólica o pequeña, nosotros decíamos, pues bueno, ya nada más es poquito lo que le faltaba. Incluso le dábamos un plazo, le decíamos, si no lo puede dar en esta fecha, bueno, en otra fecha, pero nada más digamos cuándo podría aceptar el pago. Esa señora tenía cáncer, le comentaba en el comercial, esta señora tenía cáncer. Y resulta de que por llevarse el juicio y creer en su abogado, de que decía que no, que vamos a ganar, que no van a poder cobrarle, que la sentencia va a salir favorable, pues al final de cuentas también ahí va mucho la ética y el profesionalismo de cada abogado. Así en es. donde dices, ¿qué voy a hacer con este asunto? O sea, si es factible ganarlo o mejor vamos a llegar a un acuerdo. Y al final de cuentas la señora terminó falleciendo por el tema de su tratamiento, porque nosotros sabíamos que era difícil cargar con el proceso, el juicio y aparte su tratamiento. Y al final de cuentas salió la sentencia en su contra. Algo que nosotros pues igual nos quedamos en shock, porque nosotros de inicio lo que queríamos era resolver el asunto sin necesidad de todo el juicio. Entonces, en muchas de las ocasiones también nosotros podemos intervenir. Decíamos que los abogados, pues al final de cuentas sí influyen en los clientes. Sí. También me tocó en otro asunto el apoderado legal, porque era el apoderado de otra persona que estaba en otro país, decidía. Entonces él decidía, no, es que mi cliente no quiere eso. Y hablábamos con su cliente que estaba en el otro país y decía, es que sí, yo ya estoy de acuerdo, pero el abogado me dice que no me conviene. Ajá. Entonces, vamos, muchas veces es incluso por el hecho de hacer desgastar a la persona. Entonces, sí es muy importante que tomemos todo esto en consideración y al final de cuentas las personas tienen la última decisión, porque pues aparte son sus propios problemas. Así es. Y aquí hay una situación, en varias materias aplica esto de los medios alternos de solucionar los conflictos. Por ejemplo, estaba analizando respecto de materia agraria. Incluso en materia agraria hay también la conciliación y la mediación. En materia agraria, los MAC se rigen por la ley agraria y por el reglamento interior agrario, más conocido como el RIPA. Okay. En la materia agraria se encuentra lo que es el arbitraje y la conciliación. Ajá, y entonces ya, bueno, eso se va a llevar en los juicios que sean de ejidos, de parcelas, pero igual pero es un procedimiento igual lo que es el arbitraje alterno, igual que la conciliación. Igual ya obviamente se rige por diferentes reglas, porque no es lo mismo a familiar, civil, mercantil,
que la ley del RIPA, de la agraria. Entonces, bueno, cada uno tiene sus reglas, Sí. pero prácticamente todas esas materias se rige los MASC por los mismos principios. Sí, Ajá, para evitar irregularidades, se rigen por los mismos principios. El más importante de los principios es la confidencialidad, ok, ya que si las partes no respetan la confidencialidad, van a dar por terminado ese proceso de MASC. ok. Ajá, es la confidencialidad, la voluntariedad, que esa igual es muy importante, no deben de estar manipulados, la neutralidad, porque ninguno de los mediadores, conciliadores o facilitadores deben de inclinarse más por una parte que de otra. Sí, o sea, de alguna forma sugerirle a una de las partes algo que le pueda llegar a perjudicar también. Así O es. ser imparcial, o estar más de un lado de uno de los dos. Sí, había platicado con una conciliadora y bueno, nos comentaba que hasta la forma de la mesa tiene que ver para que una persona se sienta desplazada o involucrada. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, las mesas, bueno, las que fui yo y me comentó la mediadora, tienen que ser circulares. ¿Por qué? Para que no estés más cerca de una parte que de otra. Okay. Porque hasta las mismas partes nos mencionaba que si el mediador o conciliador o facilitador está más cerca de una parte que de otra, Sí. de la parte que está cerca va a pensar o va a creer que lo está apoyando a él. Claro. Y lo cual pues no es cierto. Entonces por eso siempre los mediadores, conciliadores o facilitadores deben de cuidar la distancia, Sí. porque se malinterpreta por las partes. Sí, y eso explica mucho porque lo que son las juntas de conciliación y arbitraje, en una ocasión pues aceptaron las partes, en ese caso era la patrona y la trabajadora, aceptaron someterse a este medio de conciliación previa a la audiencia y demás. Y entonces el mediador, la verdad, era muy humano, es muy humano. O sea, ellos tienen esa característica de ser personas que se ponen en el lugar de ambos. O sea, ¿qué pasaría si yo soy, en este caso, el trabajador o el patrón? ¿Y qué sentiría yo, qué pensaría de la propuesta que se me está haciendo? Entonces él era muy, como dicen, humano en ese sentido. Y aparte la mesa era redonda, efectivamente. Así es, para evitar conflictos. Y por ejemplo, cuando se aplican los medios alternos de solución a conflictos y existe menores de edad, el mediador, conciliador o facilitador va a velar por el interés superior del menor. Ahí sí tiene que estar atento a lo que más le conviene al menor. Así es, ahí desplaza un poco a las partes porque se enfoca más en los menores. Okay. Ajá, y aquí pues hay que reconocer que, por ejemplo, cuando existe los MASC y hay menores de permedio, se dice que es favorable para el menor, ya que, por ejemplo, en los procesos de guardia y custodia son muy traumantes psicológicamente para los niños. Claro, de hecho, hay en el propio proceso, como dice, en materia familiar, hay algunos que suelen pedir las pláticas con los menores o la escucha de los menores. En este caso hay una resolución de parte de la Suprema Corte de Justicia donde dice que cuando hay un conflicto donde tenga que intervenir un menor, este menor debe de ser escuchado porque la resolución que se emita pues le va a afectar de por vida, puede ser. Entonces los mandan a llamar, el juez o el personal, en este caso si se desahoga incluso una prueba psicológica y demás, pues tiene que acudir el niño. A mí me tocó igual en otro juicio, era una pequeña que tuvo que platicar con el Ministerio Público, salió llorando la niña, o sea, de todo lo que estuvo platicando con el agente del Ministerio Público, y yo creo que las preguntas fueron algo tal vez hasta hirientes, ¿no? Por el hecho de que recordara tal vez los problemas entre sus papás y demás, y al final de cuentas ahí viene el punto, o sea, ¿para qué someterlos a este tipo de cosas si pues pueden llegar a un Así convenio? es, ajá, sí, ¿para qué someterlo a ese desgaste emocional
y daño psicológico si los padres pueden acordar desde un momento someterse a los medios alternos de solucionar el conflicto. Por eso se dice que los MASC es lo más adecuado para cuando hay hijos de por medio. Claro. Y de hecho hay otras materias también donde puede aplicar la conciliación y la mediación. Por ejemplo, yo recordando las clases de Derecho Fiscal, nos decía la maestra de Derecho Fiscal que cuando tuviéramos incluso un problema con alguna institución financiera, pues acudiera incluso a la Conducef. Y en la Conducef pues se solicita incluso que ambas partes, tanto la institución financiera, llámese un banco, a lo mejor tal vez podría ser una financiera y se quiere demandar, y llevaría un proceso, pues evitarlo y a través de estos medios pues resolver la controversia entre ambas partes. Entonces en varias materias llega a surgir que se privilegia lo que es la conciliación y la mediación. En este caso nos hablaba acerca del arbitraje. No es propiamente parte de lo que es el tema de hoy, pero sí estaría interesante que nos platicara un poquito de este tema. Bueno, el arbitraje es parecido, pero no es. Es parecido al proceso jurisdiccional. Pero como lo comentaba al inicio, en lugar de tener lo que es una sentencia, va a tener un laudo. Pero laudo, para que tenga validez, debe de ser homologado. Si no, no tiene validez. Okay. En el arbitraje aplica lo que se encuentra estipulado en el Código de Comercio, principalmente, ya que tenemos el arbitraje en los comercios nacionales, comercio internacional, comercio regional. Ese más va inclinado lo que es al comercio. Pero como tal, el arbitraje ahí es donde las partes meramente se someten a lo que estipula el árbitro. Okay. El árbitro no va a sugerir la comunicación, sino el árbitro va a proponer, va a imponer, y las partes lo aceptan. Sí, decíamos en este caso del arbitraje, incluso se dice que ellos pueden elegir el árbitro, o sea, la persona que va a estar como propiamente un árbitro vigilando el actuar de ambas partes y pues incluso viendo cuál es lo mejor para ambos. Sí, así es. Y también las partes lo pueden recusar si tiene algún impedimento para conocer, ya sea porque son familiares, hay una relación de amistad con una de las partes. Las partes que se someten lo pueden recusar, pidiendo el cambio de árbitro para que no exista esa imparcialidad. Entonces las partes lo pueden solicitar ya para que sea de acuerdo a derecho. Sí, muy bien, y es que eso es importante porque hay veces que sí llegaran a tener alguna incluso amistad, una relación de parentesco y demás, y esto puede afectar incluso su decisión. Así es. Pero en síntesis, las partes dicen, bueno, estamos parcialmente de acuerdo y vamos con un árbitro para que él regule esta situación. Sí, que lo más conveniente, si las partes están ya parcialmente de acuerdo, lo conveniente es acudir con un mediador, ya que el mediador va a facilitar la comunicación entre ellos, y ya las partes pues proponen, porque recordemos que en la conciliación el conciliador es el que va a proponer las maneras en que resuelva. Sí. Y el facilitador en materia penal, él va a ser un canal de comunicación, lo que es entre la víctima, ofendido, el imputado, y si en este caso sí hay lo que es la sociedad que ha sido afectada. Claro. Y bueno, esto es importante que aprendamos que tengamos conocimiento de estos medios alternos, porque facilitan lo que es el procedimiento y es más breve. Muy bien. Sí, bueno amigos, recuerden que estamos en Mix Valle Play Music 32.1. Vamos a comerciales. Somos la frecuencia que se mueve por todo el continente y un poco más allá. Mix Valle Play Music se pega. Y entonces decíamos acerca del tema de lo que tiene que ver con el árbitro. Es muy importante, y como decías, es muy importante llevar
llevar a cabo lo que es el acuerdo o el convenio para evitar más problemas en el futuro, incluso que se llegue a respetar, porque en ocasiones se llega al convenio pero no se llega a respetar, nada más es para salir del problema. La intención también es que las personas pues, cumplan con el convenio. Sí, así es, por eso no se le va a cosa juzgada inmediatamente, que tiene que cumplir lo estipulado en el convenio. Pues sí, y al final de cuentas es algo muy importante el hecho de que las personas se comprometan con lo que se establece dentro del convenio, porque decíamos, si no otra vez va a haber un problema y se va a necesitar de la intervención de un tribunal o una autoridad para que al final de cuentas se haga con el convenio. Esto del convenio pues ayuda demasiado en términos de incluso economía procesal de parte de la administración pública, porque hay un desgaste enorme en la cantidad inmensa de expedientes que se resuelven día con día. Hablábamos de una cantidad excesiva para el poco personal del juzgado. Muchas de las ocasiones los abogados o las personas se quejan de la impartición de la justicia que no es pronta y expedita, pero muchas de las ocasiones tampoco nos vemos carga de trabajo y poco personal. Yo he estado viendo durante lo que viene siendo la pandemia, más cuando ya empezaron a trabajar constantemente los juzgados, pues aquí se ve incluso cómo fueron rebasados por el tema de poco personal, porque al final de cuentas había meritorios, había personas que ayudaban, no siendo parte del juzgado, pero sí ayudaban a sacar bastante trabajo. Y a ellos les dieron las gracias de inicio porque dicen que bueno, no eres parte de la plantilla. O incluso los que se fueron a incapacidad, las personas de mayor vulnerabilidad que están en riesgo, los descansaron un lapso. Y si hay un sumado a que hay una carga excesiva de trabajo, pues esto implica que se sature demasiado. Y si las personas reflexionaran, pues tal vez contribuirían en que no hubiera una carga excesiva precisamente de trabajo. Así es. Ya los más, pues, abrevian lo que es el trabajo. Sí, en efecto, y esto es algo que se le está dando impulso. Hay bastante comentarios, bastante Toda la música de los que medios quieres escuchar suena por Mix by Play Music 32.1. Se pega. Muy bien, amigos y amigas, pues ya estamos de regreso. Fuimos unos comerciales, pero seguimos aquí platicando de lo que son los medios alternos de solución a los conflictos. Si tienen alguna duda, pues nos pueden mandar mensaje a los teléfonos que aparecen en pantalla, o nos pueden mandar mensaje de texto al Facebook Live. Recuerden apoyarnos dándole like, reaccionando, compartiendo o hablándole a sus vecinos para que vean la transmisión también, porque puede ser que tengan un problema y así subsecuentemente pues vamos a llegar un poquito a más personas para poder evitar que exista precisamente la carga de trabajo, si a través de este programa les ayuda y los encamina a que reflexionen en el sentido de que más vale a veces un convenio pronto a un juicio largo. Así es. Y bueno, también los MASC tienen una eficacia en respuesta positiva de más del 85%. Ok, O sea que eso que nos quiere decir que la mayoría de los que se someten a la mediación, conciliación o justicia restaurativa tienen buenos resultados. muy bien. Ajá, bueno, aquí tengamos en cuenta que una de las tareas de los mediadores, conciliadores, facilitadores y hasta el director de los MASC tienen la obligación de rendir informes mensualmente al Consejo de la Judicatura Federal. Sí. Van a rendir informes en donde consten cuántos asuntos
Se han resuelto. y han tomado, aunque no sean positivos o negativos, mandan el informe de resumen, la atención. al consejo, para que vean lo que es la eficacia y los resultados que da el MASC. Ok. Como lo comento, este informe lo tiene que rendir mensualmente y pues como dicen ahí, el resultado es más del 85%, lo que quiere decir que pues es un método eficaz al que podamos acudir. Y qué bueno que dice acerca del consejo, porque hay personas que piensan que no, que estos centros de conciliación, ya sea aquí en el Estado de México o en la Ciudad de México, no pertenecen al Poder Judicial, pero pues aquí ya nos aclararon que sí son parte del Poder Judicial, que forman parte de la plantilla y que a final de cuentas también están capacitados en la materia. Es que los centros de medios alternos a solucionar conflicto, ellos tienen autonomía. Ok. Por ello pueden dictar, pero se rigen por su propia autonomía. Sí. Por eso los directores están obligados a realizar a realizar lo que son las estipulaciones de cómo se va a llevar a cabo, lo que son los reportes, lo que son los cursos de capacitación. Sí. Porque tiene autonomía. Aunque ya como le comento, que el convenio ya se va a sujetar a revisión del director, pero como en un principio estos tienen autonomía. Y, por ejemplo, los centros de conciliación más cercanos que tengamos aquí a Valle de Chalco, por si alguien tiene esa duda de a dónde acudir. Más cercano de aquí es en los juzgados de Chalco, denominado Huilchicingo. Ahí tenemos un centro de mediación y conciliación. Okay. Que bueno, es cerca y ahí pueden acudir las partes. De hecho, pueden acudir antes de celebrar lo que es el litigio del procesal o cuando ya se está realizando. ¿Y necesitan obligatoriamente de un abogado para acudir? No obligatoriamente necesitan acudir ante un abogado, pero a los que los asisten los abogados los acompañan en todo su proceso, a pesar de que los abogados no pueden opinar sobre lo que está haciendo el mediador, conciliador o facilitador. Ellos deben o pueden observar que se esté cumpliendo de los requisitos legales que tienen establecidos. Ya de lo contrario verán que existe un vicio o se saltó cierta etapa. O está siendo imparcial. Así es, entonces esa es la labor que tendrían los abogados ahí. Sí, los verificar abogados. Que se cumpla lo que dice la ley. Sí, y es que hablábamos de lo importante que son estos medios alternos a solucionar los conflictos. Y bueno, muy interesante tema, yo creo que da también para más tiempo, pero pues ya estamos casi finalizando. ¿Algún comentario al margen? Un comentario, bueno, es que la gente acuda a los medios alternos de solución al conflicto porque es la manera más ideal y menos desgastante para las personas, como lo mencionamos, económicamente, humanamente. Entonces sí les recomiendo, y más que nada por el tiempo. Llegan más rápido a un acuerdo, ambas partes salen favorecidas y no como en un litigio procesal que una gana y otra pierde. Claro, y aparte de esto hablábamos acerca de la carga de trabajo de los juzgados. Decíamos que sí hay muchos compañeros abogados y personas usuarios de los tribunales que llegan a quejarse por la justicia, que dicen que no es pronta ni gratuita. Bueno, sí, es pronta, dicen que no es pronta, ¿no? Ni expedita. Así más es. bien. Y entonces en este caso llega a haber un problema porque, si bien es cierto, si vamos a los tribunales incluso a veces hay muy poco personal. Hablábamos ahorita acerca de lo de la cuestión del COVID y muchas personas, muchos servidores públicos de los tribunales pues incluso están descansando porque pues son de riesgo, ¿no? O incluso hubo algunos que llegaron incluso a contagiarse. Entonces, pues esto definitivamente, si antes el sistema no era tan ágil, pues ahora incluso llega a ser un problema porque puede ser más lento. Entonces, la justicia restaurativa, los medios de solución al conflicto podrían ser la solución previa a un juicio o durante de un juicio. Sí, también para no exponerse a los juzgados es una buena opción. Sí, también recordar que reflexionen las personas que nos ven y pues que también nos manden mensaje
nos marquen o incluso comenten, compartan, reaccionen, llámenle a los vecinos al próximo programa que vayamos a tener, porque pues se va a poner muy interesante. Por el momento pues tuvimos aquí la presencia de la licenciada Daniela, que nos hizo favor de aclararnos todas estas dudas al respecto de lo que tiene que ver con los medios alternos de solución a los conflictos. ¿Alguna otra cuestión? Saludos. No, sería todo. ¿Sería todo? Aunque el tema da para más, pero el tiempo. Sí, así es. Y pues amigos y amigas, también recuerden que este programa es gracias a la colaboración de las asociaciones civiles, y les mandamos un saludo en nombre de todo el equipo de Familia y Sociedad Unidos para Progresar, Unidos por la Reivindicación de los Grupos Minoritarios, los bufetes jurídicos, Soluciones al Conflicto Jurídico y MLA, que pues siempre hacen lo mejor para que las personas pues resuelvan sus problemas. Estás escuchando Mix by Play Music 32.1 FM, la radio de Valladolid.